En el vídeo anterior puse a prueba dos editores de código que utilizan inteligencia artificial para ver si eran capaces de crear una aplicación completa desde un único prompt. Y la verdad es que el resultado de uno de ellos me sorprendió bastante y se me ocurrió la idea de llevarla al siguiente nivel. ¿Sería capaz de seguir innovando en esa idea hasta conseguir llevarla a producción? ¿Sería capaz de crear un producto lo suficientemente bueno y que aporte el suficiente valor al usuario como para poder monetizar esa aplicación? Desde que acabó la grabación de ese vídeo que visteis la semana pasada, que si por cierto no lo habéis visto, os voy a dejar por aquí el link para que le echéis un vistazo y sepáis de qué os estoy hablando y de qué editor os estoy hablando, se me ocurrió la idea de seguir iterando esa aplicación que había obtenido como resultado, que estaba muy verde, pero tenía una base bastante sólida. Además, estaba ya conectada con Supabase y podía crear usuarios. Por tanto, ¿por qué no seguir intentando? La verdad es que después de hacer esas pruebas me quedé con muchísimas ganas de seguir utilizando la inteligencia artificial para poder ver hasta dónde podía llegar. Por tanto, empecé a hacer iteraciones sobre la propia aplicación, cada vez ayudándole un poquito más con información más compleja. En este caso ya no le estaba dejando simplemente resolverlo todo al editor de código, sino que yo estaba utilizando mis habilidades como programador para poder construir una aplicación muchísimo más sólidas y poder llevarla al siguiente nivel. Al nivel y calidad suficiente como para que a mí me parezca una aplicación muy buena como para poder publicarla en el App Store en mi nombre. Por ese motivo estuve durante muchísimas horas delante del ordenador hablando con el editor y pidiéndole que hiciera iteraciones, pidiéndole que hiciera nuevas features, etc. Y aquí te traigo un resumen de las cosas buenas, las cosas malas y cómo ha acabado el experimento. Lo primero que hice para empezar a trabajar con el editor fue generarme una especie de esquema. Es decir, el mismo esquema que me haría yo si tuviera que estar trabajando de manera individual en la aplicación. Empezar a crear una lista de features y cosas que tener en cuenta para que la aplicación tenga un sentido y que llegue a producción lo antes posible. Para que os hagáis una idea aproximada de cuánto tiempo suelo tardar yo en hacer una aplicación, os voy a decir que actualmente tengo dos aplicaciones en producción. Una es Wizet y otra es Backpaper. Wizet tardé aproximadamente 1 año y medio en hacerla. Y Backpaper tardé aproximadamente unos 11-12 meses, casi un año. Por tanto, ya podéis saber aproximadamente el tiempo que yo tardo de manera individual en poder crear una aplicación totalmente desde cero, escrita por mí, y poder publicarla en la Play Store. Obviamente teniendo en cuenta que yo no trabajo de esto, sino que todo el tiempo que yo invierto es tiempo que yo tengo libre. Por tanto, una vez aclarado esto, vamos a continuar. A medida que iban pasando los días, yo cada vez le iba pidiendo a la IA más y más features, iba tachando features de la lista y además iba agregando nuevas features o nuevas to-dos de errores que tal vez me iba encontrando o cosas a mejorar de la experiencia del usuario, del diseño, etc. Lo que hice fue primero centrarme en la parte de las funcionalidades para poder tener una aplicación lo más funcional posible, ya que la parte visual tengo clarísimo que la IA lo hace perfecto. Por tanto, mi objetivo era conseguir que la inteligencia artificial me ayudara a configurar otra inteligencia artificial que fuera capaz de hacer la lectura de tickets de una forma realista. Y aquí fue donde llegaron todos los problemas. Como muchos de vosotros sabréis si ya estáis en este vídeo, la inteligencia artificial parte de un modelo. Y este modelo está preentrenado con información hasta cierto punto. Esto quiere decir, por ejemplo, que si un modelo está entrenado hasta finales de 2024, todo lo que haya ocurrido después de 2024 no lo sabrá a menos que lo busque en internet o que tú le digas qué es lo que ha pasado o que tú le pases un enlace, etc. Pero de base no va a tener ni idea de eso. Lo cual complica un poquito las cosas porque yo, para poder hacer esta integración con la otra inteligencia artificial de Anthropic para que me leyera la imagen, quería utilizar LangChain. Y después de hablar con algunos amigos y algunos compañeros de trabajo, todos ellos llegaron a la misma conclusión. La inteligencia artificial que tenemos actualmente tiene la documentación de LangChain desactualizada. Por tanto, en todo lo que me pueda ayudar, voy a tener que estar yo pasándole la documentación donde tiene que revisarla, por tanto, yo voy a tener que tener el suficiente conocimiento de LangChain para poder explicárselo a la IA.
Y aquí se me complicaba un poquito la cosa, porque la verdad es que yo de LangChain no tengo ni puñetera idea. Ah, por cierto, si te está gustando el vídeo, no te olvides de compartirlo y de darle like, porque eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Para los que no sepáis de lo que os estoy hablando, os voy a resumir un poquito de qué va esto de LangChain. LangChain es un sistema que te permite básicamente, así hablando mal y para hacerlo un poquito fácil, conectar la inteligencia artificial con diferentes agentes y poder tener un conjunto de agentes con un conjunto de herramientas que pueden ejecutar y anidarlo todo y hacer como una especie de cadena. De ahí el nombre de LangChain. Por tanto, lo que te permite esto es crear como una especie de traza en la que tú puedes ver claramente qué es lo que está pasando detrás de todas las llamadas y todos los agentes que tú estás teniendo y que se están comunicando entre ellos. Es una herramienta bastante compleja y la verdad que ponerme yo a trabajar con eso sin haber trabajado nunca se me hacía un poquito de bola. Así que en este punto sí que tuve que leer muchísima documentación, hablar con muchísimos compañeros de trabajo que ya están trabajando con esto, informarme bastante como para poder luego pasarle esa información a mi editor de código y decirle, oye, tenemos que hacer esto. Por tanto, aquí perdí aproximadamente unos 2 días haciendo toda esta investigación, mientras que seguía pidiéndole al editor de código que siguiera avanzando en otras features. Pero la funcionalidad principal todavía no la teníamos. Una vez que entendí más o menos cómo funciona LangChain, me di cuenta de que tal vez eso era un overkill para lo que yo realmente quería hacer. Pero ya solo por el tiempo que le había dedicado a estudiar cómo funcionaba LangChain, me apetecía hacer una integración. Además, que de momento es totalmente gratis, así que ¿por qué no intentarlo? Lo que sí que tenía claro era que si perdía demasiado tiempo intentando hacer esa conexión, iba a dejar de hacerla y me iba a poner directamente a hablar desde Supabase con el modelo. Después de hacer un par de intentos, de corregir varias veces a mi editor de código, de pasarle muchísima documentación, de intentar llevarlo por el camino que yo quería llevarlo, estuve a puntísimo de darme por vencido. Pero la verdad es que justamente antes de darme por vencido, tuve una charla con un compañero de trabajo y me guió bastante a cómo enfocar el problema que yo estaba teniendo. Tengo que deciros que la forma en la que se utiliza LangChain es muy compleja y muy enrevesada y, para mi opinión, no merece la pena para un proyecto tan pequeño, pero la verdad es que se me había metido en la cabeza que tenía que utilizar LangChain, así que seguí intentándolo. Después de varios intentos y muchas noches de frustración, de estar pensando por qué esto no funcionaba, por qué no me salía y por qué la inteligencia artificial no era capaz de memorizar una puñetera documentación que llevaba pasándole durante días, conseguí dar con una solución que más o menos funcionaba. Pero realmente no me estaba dando el beneficio que yo quería, ya que simplemente era una llamada al modelo de Anthropic, pasándole una imagen en base 64 y el modelo me devolvía una respuesta. Y en este caso simplemente estaba utilizando Anthropic como intermediario para poder ver el resultado en su dashboard, lo cual me dejaba un poquito que desear. Necesitaba yo hacer algo más con LangChain como para realmente justificar que lo estuviera usando. De todas formas, me conformé con esto y seguí avanzando en el proyecto. A medida que iba avanzando, cada vez el proyecto tenía mejor forma porque ya podía subir una imagen a la aplicación, podía hacerle una foto a un ticket, este ticket se subía a un bucket de Supabase, a continuación se hacía una llamada a Anthropic pasando la imagen en base 64 y Anthropic, con un prompt bastante largo, lo que hacía era escanear toda esa imagen, sacar la información que yo le estaba pidiendo y devolverme un JSON con todos los datos de la tienda, de los productos, los precios, el total, etc. Y la verdad que cuando conseguí esto no me lo estaba creyendo. Para mí era un logro poder recibir un JSON en la aplicación de una inteligencia artificial que acababa de analizar una imagen. Si no me creéis lo que os estoy diciendo, intentad utilizar LangChain y me entenderéis. Una vez que ya tenía el resultado en JSON, ya solo quedaba darle más prompts a mi editor de código para que me siguiera creando pantallas, como por ejemplo una pantalla para hacer una preview genérica del resultado de la inteligencia artificial y además poder agregar una pantalla de edición porque obviamente la inteligencia artificial se puede equivocar. Y una vez terminadas estas pantallas, ya teníamos la funcionalidad core de la aplicación totalmente funcional. Por tanto, ya teníamos algo que poder publicar en la Play Store. Pero eso no es todo. La verdad es que después de todo este trabajo que yo había hecho y el tiempo que había estado invirtiendo, decidí meter
una suscripción anual para poder ver si realmente este trabajo que yo he hecho de poder hacer toda la conexión, la lectura de tickets y demás, a alguien le resultaba lo suficientemente útil como para poder pagar una suscripción anual y poder obtener, aunque sea un poco de beneficio, de algo que había hecho la inteligencia artificial. Y para los que habéis llegado hasta aquí y queréis ver cuál es el resultado, os he dejado un link en la descripción para que podáis descargar la aplicación tanto en iOS como en Android, porque ya está totalmente publicada y abierta al público. Para poder hacer la parte de las suscripciones, la verdad es que no me compliqué demasiado. Lo único que hice fue hacerme una cuenta en RevenueCat, y RevenueCat es un SDK que te hace la conexión con Google Play y con la App Store de una forma súper fácil. De esta forma, tú tienes que configurar los precios en cada una de las tiendas. RevenueCat actúa como intermediario y tú solo tienes que hablar con el SDK de RevenueCat y RevenueCat se encarga de hablar con cada una de las tiendas. De esta forma, hacer toda la complejidad que tienen las suscripciones se vuelve una cosa bastante sencilla. En la parte de las suscripciones tengo que decir que la IA no tuvo mucho problema. La verdad es que como RevenueCat lleva muchísimos años funcionando, hizo la integración muy bien. Lo único en lo que le tuve que ayudar y le tuve que pasar un poco de documentación fue en la parte de utilizar los paywalls directamente de RevenueCat, ya que antiguamente no tenían esta funcionalidad y lo que se hacía era que tú manualmente recibías todas las ofertas en el código y creabas el paywall desde el código. Pero ahora RevenueCat te permite hacerlo de una forma muy sencilla desde su página web con un drag and drop y tú en la aplicación simplemente mostrar ese paywall que ya tienen hechos. Por tanto, para probar esa funcionalidad, también utilicé la documentación de RevenueCat pasándosela a mi editor de código y no tuvo ningún problema en modificar eso y utilizar la nueva versión. Esto, la verdad es que fue muchísimo más fácil que la conexión con LangChain, eso seguro. Pero el desarrollo de una aplicación no termina aquí. Ya teníamos el login, ya teníamos la funcionalidad principal, teníamos funcionalidades extra como por ejemplo poder ver estadísticas de los precios de los productos, poder ver tiendas en las que más dinero te había gastado, etc. Y teníamos también las suscripciones. Pero faltaba para mí lo más tedioso. Toda la parte de marketing legal, hacer página web para poder poner los términos y condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y en eso tengo que deciros que estuve casi 3 días únicamente creando el logo de la aplicación, textos para poner en las stores, intentando crear una página para poder tener los términos y condiciones, que obviamente también le pedí a Cursor ya que tenía el contexto y con Next.js me la creó en un momento. Y también te dejo el link en la descripción, aunque seguramente estás viendo ahora mismo cómo ha quedado la página web. Es una página muy sencilla, pero que te explica cómo funciona el producto y te permite, mediante escáner de un QR, poder descargarte la aplicación. Y ahora sí, con todo esto ya terminado por fin, ya solo quedaba cruzar los dedos para que Google y Apple aceptaran la publicación de mi aplicación. Y con esto ya todo hecho, puedo decir que tengo mi primera aplicación hecha 100% con la ayuda de la inteligencia artificial, publicada en producción y, si todo sale bien, empezará a generar ingresos. ¿O no? Ya lo veremos. Eso, si lo queréis saber, dejármelo en los comentarios y al cabo de unos meses os haré un vídeo explicando si realmente la aplicación mereció la pena o realmente no monetizó nada. Y una vez contado cómo ha sido toda mi experiencia utilizando la inteligencia artificial para crear una aplicación totalmente desde cero en menos de 2 semanas, te quiero dar algunos consejos que he ido aprendiendo en el camino. Y así, de esta forma, voy a evitar que tú también cometas estos errores. El primer consejo que te voy a dar es que utilices siempre el mismo modelo. Por experiencia sé que poner el modelo en forma automática, en este caso en Cursor, lo que hace es ir cambiándote de modelos para ver pues cuál tiene una conexión más rápida para poder darte la respuesta lo antes posible. Y la verdad es que eso a veces puede ser un problema, ya que el estar cambiando entre modelos a veces el contexto no es el mismo y la respuesta puede ser totalmente diferente y te puede estar intentando incluso crear una estructura de directorios diferente dentro de tu mismo proyecto. Por tanto, utiliza siempre el mismo modelo. Y si quieres un consejo, utiliza siempre
Claude 3.7 Sonnet. El siguiente aprendizaje es que, obviamente, como quedó demostrado en el vídeo anterior, la inteligencia artificial te puede crear un proyecto totalmente desde cero. Y este proyecto lo puedes utilizar como plantilla sin ningún problema. Pero si tú quieres hacer un proyecto más serio y quieres que ese proyecto llegue a algún sitio, es decir, quieres que el proyecto tenga un rumbo, no puedes dejar a la inteligencia artificial que haga lo que le dé la gana. Porque si no, te va a estar cambiando la estructura de directorios cada 2×3, te va a estar creando archivos que tal vez la funcionalidad tú ya la tienes en otro sitio, pero porque le ha dado la gana lo quiere tener en otra carpeta, que eso me ha pasado bastante. Entonces tú tienes que ser realmente el jefe. Por hacerte más o menos un símil, tú tendrías que ser el jefe y le tendrías que estar pidiendo a la inteligencia artificial, en este caso a Cursor, que sería tu empleado, que te haga las funcionalidades. Pero no puedes ser muy ambiguo, ya que si eres ambiguo y no le estás corrigiendo o no le estás diciendo, oye, esto me gusta o esto no me gusta, o esto hablo así o esto hablo de esta otra manera, lo que te va a hacer es te va a hacer lo que le dé la gana. Por tanto, valida siempre el código que te vaya a hacer la inteligencia artificial. Y si te lo he hecho mal, que no te sepa mal darle a rechazar todos los archivos y reformularle la pregunta, porque así va a poder entender un poco cuál es la forma que tú tienes de trabajar. Y por último, pero no menos importante, no te olvides de crear tu archivo Cursor Rules. Este archivo es muchísimo más importante de lo que la gente piensa. Este archivo te puede marcar la diferencia entre que tu proyecto sea un desastre y un caos, o que tu proyecto tenga siempre la misma estructura y avances muchísimo más rápido. Existen muchísimas páginas en que la gente comparte los Cursor Rules e incluso repositorios de GitHub. Yo te voy a dejar aquí abajo en la descripción una página en la que yo encontré un Cursor Rules que a mí me gustó y lo utilizo como base. Y también te voy a dejar aquí abajo en la descripción un link a GitHub en el que yo te voy a dar el Cursor Rule que yo he utilizado para poder hacer este proyecto totalmente desde cero. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy y hasta aquí la experiencia con la inteligencia artificial. Nos vemos en el siguiente.